Buenas noches, bienvenidos a miércoles de perspectiva bíblica para hoy, miércoles 8 de noviembre del año 2023. Se nos está terminando el año 2023. Como usted podrá ver, ya acá en casa tenemos la decoración navideña. Mi esposa pues muy diligentemente y afanosamente se ha puesto a decorar. Eso a nosotros nos llena de alegría porque llevamos sintiendo el ambiente navideño, y aunque hemos estado bajo mucha lluvia estos días, pero ya poquito a poco el clima empieza a ponerse más fresco, ¿verdad? Así que hermana María Adela, que me comentaba ayer en el Instituto Bíblico que le gusta la decoración navideña, anímese y ya vamos decorando también. Ya dentro de pronto el salón donde nos reunimos también estará decorado de Navidad, pues para que vayamos sintiendo esta época ya. Y eso solo son excusas, hermanos, nuestras para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios y recordarle al mundo el verdadero motivo por qué celebramos la Navidad, ¿verdad? El nacimiento de Jesucristo, que vino al mundo a morir por nosotros. Así que estamos contentos. Esta es la segunda entrega de la serie El Cristo de Dios. El miércoles anterior, el pastor Jorge nos estuvo dando la introducción y nos estuvo mostrando al Mesías, al Cordero de Dios, al Cristo, el enviado de Dios. Para esta oportunidad, en esta entrega hemos titulado este estudio Cristo secundario, el Cristo secundario. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a orar, pedir la dirección de Dios y el Señor nos irá mostrando a través de su palabra de qué es lo que estamos hablando. Acompáñenme en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque tú has dejado tu palabra para que nosotros podamos a través de ella alimentarnos y aprender cada día más de ella, Señor. Gracias porque a través de ella podemos conocerte más a ti y conocer más el Cristo de Dios, el Mesías, el enviado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queremos conocerte más a ti, Señor, queremos aprender más de ti. Y es a través de tu palabra que lo podemos hacer, para que nuestro camino sea guiado bajo tu luz y que andemos siempre, Señor, guiados por ti, y que veamos todas las cosas bajo la perspectiva de Dios, la perspectiva bíblica. Gracias, Señor, una vez más por este tiempo. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que fielmente se conectan, Señor, para recibir esta palabra en vivo, aquellos también que lo harán de manera diferida. Bendícele, Señor, que esta palabra sea de edificación y de crecimiento para todos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, le decía que estamos en noviembre, comenzando el mes. Tenemos lo que nosotros denominamos el desafío de cada mes, es aprendernos un versículo de la palabra de Dios. Estamos usando la versión TLA y para el mes de noviembre tenemos asignado el versículo 20 del capítulo 1 de Colosenses. Así que si usted tiene su Biblia, búsquelo. Si no, nuestro productor muy gentilmente lo comparte en pantalla. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Este es un poco más extenso que el de octubre, pero está el desafío de aprenderlo. Lo leemos. Dice: por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Y mire qué lindo el Señor. En el Señor no hay casualidades. Este texto perfectamente nos puede servir de base para el estudio de hoy, porque está diciendo que a través de Cristo es que Dios hizo posible que todo el universo volviera a reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Bueno, porque en el pecado original hubo separación entre Dios y el hombre. Pero una vez que Cristo murió y resucitó, a través de ese sacrificio de Cristo es que se ha hecho posible la reconciliación. Así que gozamos nosotros de esa reconciliación gracias al regalo de Cristo Jesús. La semana anterior entonces el pastor Jorge nos estuvo compartiendo al Cristo de Dios, el ungido de Dios. Y
A lo largo de las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se nos muestra la venida del Mesías, el Cordero de Dios, el que iba a pagar por el pecado del mundo, el que siendo inocente sería pecador, el que siendo santo sería pecador por nosotros. El Cordero sin mancha sería manchado, herido, flagelado, muerto en la cruz y resucitaría al tercer día. Así que vamos a poner nuestra atención ahora en el tema que nos ocupa para hoy. Cristo secundario. Bueno, haciendo un breve resumen del miércoles anterior, Cristo es el ungido de Dios, como nos explicaba el pastor Jorge, el Cristo de Dios, el Hijo de Dios. Mire que esta verdad tan grande, hasta Satanás mismo tuvo que reconocerlo cuando estaba intentando tentar a Jesús. ¿Cómo comenzaba la tentación el enemigo? Si en verdad eres el Hijo de Dios, le decía. O sea que Satanás mismo reconoce, por mucho que le duela, que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Jesús mismo habla de él diciendo, el Padre y yo uno somos. Lo reconoce el ladrón que está a un lado y al otro. Cuando uno en tono burlesco le dice, bueno, si en verdad eres el Hijo de Dios, bájate de ahí y bájanos a nosotros, ¿verdad? Y el otro manda a callar a su insolente compañero y le dice, Señor, yo solo te pido que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino, y eso le permite a él salvar su alma. Así que ambos ladrones reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Nos lo muestra también la palabra en la transfiguración, cuando está el Señor Jesús y baja el Espíritu Elías y Moisés a acompañarle, ¿verdad? Y los discípulos emocionados quieren hacer una enramada y está permanentemente allí. La palabra nos muestra que una voz del cielo interrumpió estos comentarios grandiosos de los discípulos diciendo, este es mi Hijo amado. Dios mismo avala y respalda el ministerio de Jesús. Este es mi Hijo amado. El mismísimo Juan el Bautista, cuando estaba bautizando y ve acercarse a Jesús para ser bautizado, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Así que podemos buscar en pasajes como Mateo 4, 3 y 6, como le decía, ahí vamos a encontrar la tentación de Jesús, o el intento de tentación de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, 34, cuando Juan el Bautista hace la declaración que ya le mencioné. Incluso cuando Jesús dice las 7 palabras, que ya vimos ese estudio también aquí en Perspectiva Bíblica, y terrenalmente él expira, muere, dice el centurión que estaba a cargo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Así que a lo largo de toda la palabra, pero esencialmente en los evangelios, podemos encontrar la declaratoria de que Jesús es el Hijo de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, Cordero, Mesías, enviado. Sabiendo entonces nosotros todo esto, Jesús demanda de nosotros el primer lugar. ¿Y de dónde entonces sale este título de el Cristo secundario? Bueno, precisamente porque ahora lanzo esta pregunta. ¿Es realmente Cristo el primero en nuestras vidas? ¿Ocupa Cristo el primer lugar en nuestra vida? Y usted me dirá, es que lógico, Moisés, si somos cristianos es porque tenemos a Cristo en primer lugar. Bueno, hermano, hermana, somos cristianos porque un día pedimos a Cristo que Él entrara a nuestro corazón y Él lavó nuestros pecados y nos perdonó y Él nos llamó a ser parte de su familia, ¿verdad? Hijos de Dios, hermanos suyos. Pero muchas veces nosotros en el diario andar, poco a poco
vamos dejando el primer lugar de Cristo y permitimos que otras cosas, otros elementos vayan tomando ese primer lugar. Eso es como el recién enamorado que por fin logra conquistar a la chica de sus sueños y día y noche le escribe, le llama, le textea. Ahora existe esa gran facilidad, ¿verdad?, de los teléfonos inteligentes o los dispositivos móviles, donde no importa la distancia, se puede estar en contacto. Ya voy a sonar como abuelito, pero en mis tiempos yo logré tener la bendición cuando yo cortejaba a mi esposa. Ella vivía en otra ciudad y yo logré la bendición de conseguir una línea telefónica solo para mí. Todavía los celulares no estaban en el pleno desarrollo como están ahora. Así que una línea telefónica fija es lo que me permitía estar más o menos en contacto con ella, y tenía que estar tanteando, ¿verdad?, de que ella pues no estuviera trabajando, no estuviera estudiando, porque si estaba muy ocupada me decía, ahorita no se puede, ahí más tarde, otro día. Pero ahora existe tanta tecnología, como le digo, que inmediatamente casi es difícil, por no decir imposible, inevitable no ser localizado, ¿verdad? Mucha gente disfraza sus mensajes, sus WhatsApp, a manera de que el que los envía no se dé cuenta que los recibió, ¿verdad? Para que de esa manera, o cuando llama, bloquea la llamada para que no le digan, te estuve llamando, no, es que no me cayó, dice la gente. Pero casi es imposible no ser localizado. Bueno, para no salirme del tema, eso es lo que hacemos cuando recién nos estamos enamorando, ¿verdad? Y eso es lo que se refiere a la palabra cuando detalla el primer amor, esa pasión, esa necesidad, esa urgencia de estar en contacto permanente. Y así somos cuando recién recibimos a Cristo, ¿verdad? Buscamos, leemos, vamos a la iglesia, casi quisiéramos que todos los días hubiera reunión, que de hecho hay congregaciones que se reúnen todos los días. Nosotros por asuntos de logística no podemos hacerlo, tenemos que hacer uso de espacios como este para que podamos estudiar la palabra juntos, pero qué hermoso sería que los días martes del Instituto Bíblico pudiéramos otra vez ir a la presencialidad en un local. Lo hicimos por un tiempo, ¿verdad? Miércoles de Perspectiva siempre fue concebido como una transmisión virtual, así que no, desde sus inicios no fue presencial. Y nos gozamos porque ahora, por ejemplo, las reuniones de matrimonio vuelven a ser presenciales, y eso nos permite estar en comunión con el Señor, ¿verdad? Pero cuando uno está en esa pasión del primer amor, como quisiera estar todos los días en la casa del Señor y compartir con los hermanos. Y poco a poco, hermanos, con el paso del tiempo, como que uno va, dice la palabra, enfriándose. El amor de muchos se enfriará, dice, en los postreros días. Así que poco a poco las situaciones económicas, el trabajo, los estudios, la vida familiar, qué sé yo, vamos llenando el espacio que debía ser de Cristo. Yo le he compartido este pensamiento que he encontrado en algunas lecturas, donde dice que el ser humano tiene un vacío exactamente con la forma de Cristo, y solo Cristo puede llenarlo. Y muchas veces nosotros vamos como acumulando cositas que quieren irse metiendo en ese lugar que le pertenece solo a Cristo, el primer lugar. Quiero que leamos, por favor, en el libro de Malaquías, en el capítulo 1, versículo 6, vamos a tomar este pasaje. Ya usamos anteriormente el pasaje del desafío de Colosenses 1:20, pero ahora quiero que leamos Malaquías 1:6 para que captemos con más detenimiento a qué se refiere Jesús. Esto del título de Cristo secundario, pues nada más es una paráfrasis de lo que sucede en este pasaje, pero es Dios mismo quien está reclamando su lugar. Dios el Padre dice en Malaquías 1:6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si, pues,
yo soy Padre, pregunta Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Esto es Malaquías 1:6, el último libro del Antiguo Testamento. Vamos a ir desmenuzando frase por frase para entrar en detalle cuál es el reclamo de Dios el Señor. Aquí, en primer lugar, a la clase sacerdotal y luego al pueblo en general, porque los sacerdotes, pues como guías del pueblo, tenían que tomar la batuta y dar el ejemplo al resto del pueblo de cómo debía ser el comportamiento respecto al Señor. Ya hemos hablado de esto, incluso lo comentamos el domingo en el mensaje de la palabra del Señor, que los sacerdotes, y en especial el sumo sacerdote, era el que se presentaba delante del altar de Dios en el lugar santísimo para ofrecer sacrificios por perdón y reconciliación. Y esto lo hacía una vez al año. Sin embargo, todo el año se presentaban ofrendas por expiación y para solicitar el perdón del pueblo. Entonces, el reclamo de Dios aquí, en versículo 6 de Malaquías, dice, bueno, ustedes me llaman a mi Señor, ¿verdad? Pero los siervos obedecen al Señor, honran a su Señor. Ustedes me llaman a mi Padre. Cuando nosotros oramos, decimos Padre nuestro, y nos referimos al Señor Dios con ese término, Señor, ¿verdad? Que es equivalente en otras versiones a decir amo, ¿verdad? Entonces los hijos deben por lógica honrar a sus padres. Los siervos deben por lógica honrar a sus señores. Y dice Dios, y si yo soy Señor y si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y dice que los sacerdotes extrañados, como que se volteaban a ver unos a otros y cuando te deshonramos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver en los siguientes versículos, Dios empieza a detallar en qué consiste exactamente esa no honra, esa no entrega total, esa no alabanza, esa no dar el primer lugar, ese convertir a Dios en secundario. Básicamente lo que Dios está reclamando es que lo que se presentaba en los altares, y lo vamos a leer en el versículo 7, 8 y 9, era una ofrenda no apta. Una vez más, el domingo hicimos el comentario en el mensaje de la palabra del Señor, que lo que Dios vio con agrado, dice, fue a Abel y su ofrenda, y no vio así con agrado la ofrenda de Caín, ¿verdad? Y hacíamos el comentario que más que la ofrenda en sí, no es que Dios prefería los animales que los frutos, ¿verdad? No es que Dios tenía preferencia por la sangre derramada que por el jugo vertido de las frutas, sino que lo que Dios estaba considerando y lo que fue agradable o no agradable para él, y rechazó por eso la ofrenda de Caín, es la actitud del corazón, la cual quedó demostrada en cuanto Caín se entera de que Dios no recibe con agrado sus ofrendas, se llenó tanto de ira a su corazón que lo único que se le ocurrió fue acabar con la vida de su hermano, como que si su hermano hubiese tenido la culpa del rechazo hacia él. Paréntesis, dicho sea de paso, los demás no tienen la culpa en muchos casos, hermanos, de que a nosotros nos vaya bien o mal, salvo que sea una persona que directamente nos esté afectando. Llámese, ¿qué le digo? Cónyuge, hijos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, familiares cercanos, amistades. Muchas veces nosotros queremos culpar a los demás de nuestra amargura, de nuestra desgracia, de nuestra, qué sé yo, mala, iba a decir mala fortuna, pero los creyentes no creemos en eso, de lo malo que nos esté sucediendo. A Dios mismo lo culpamos, ¿verdad?
cuando en realidad muchas veces el origen, la causa de nosotros, de nuestro de lo malo que nos esté sucediendo, somos nosotros mismos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que de nuestra propia concupiscencia salen los malos pensamientos y las malas acciones. Así que nosotros mismos nos provocamos muchas veces el mal. Bien, cierro paréntesis. En fin, el pueblo sabía perfectamente qué clase de sacrificios tenía que presentar a Dios. Y tanto el pueblo fallaba que llevaba animales defectuosos y granos en mal estado y pan echado a perder, como ya vamos a leer, como los sacerdotes que lo presentaban. Así que ellos mismos son los que están ofreciendo, como dije, de una mala actitud, una mala ofrenda, asociándolo con la situación de Caín. Así que lo habían hecho, hermanos, de manera, yo creo, progresiva, ¿verdad? A lo mejor no fueron la primera vez con toda la ofrenda echada a perder, sino que este pancito como que se quiere poner un poco rancio, pero así lo vamos a presentar. Esta ovejita como que está medio renquita, pero así lo vamos a presentar. Y lo fueron haciendo de manera tal, de manera paulatina, que se convirtió en un acto donde ya ellos ni se enteraban, pues. O sea, no es que no se enteraban, es que ya no le tomaban la importancia necesaria. Apliquemos un poquito esto a nuestras vidas. Nosotros, vuelvo a insistir, cuando estamos en el primer amor, queremos agradar al Señor en todo y con todo lo que hacemos. Y poco a poco vamos como estirando la cuerda, como perdiendo el control de calidad de lo que hacemos para Dios. Aunque la palabra dice que todo lo que hacemos debería de ser como para Dios y no como para los hombres. Entonces, vamos perdiendo ese control de calidad. Imagínese usted una fábrica donde el control de calidad es el sello de esa fábrica, ¿sí? Qué sé yo, una ensambladora de partes, vaya, está ensamblando motores para carros. Y al principio todo minucioso, ¿verdad? Mide a qué persona, el encargado de la estación que le toca, y no ve, hasta que no encuentra ningún desperfecto, y si encuentra desperfecto retira aquello, lo manda otra vez a que lo desensamblen y lo vuelvan a ensamblar, y va pasando por 3, 4, 5 estaciones de control de calidad, ¿verdad? De repente el que está en ese puesto ya está cansado de hacer lo mismo todo el día, todos los días, y ya le deja pasar esta arandela, no quedó bien, esta tuerca no socó bien del todo, este tornillo, este perno está un poco trasroscado, pero así se va a ir. Se va perdiendo el control de calidad. Y mire, vámonos al extremo. Muchos de los accidentes aéreos, por ejemplo, descartando la falla humana del piloto, ha sido por la falta de supervisión o por hacerse de la vista gorda en las revisiones técnicas de las aeronaves. Y una cosita que pareciera insignificante, era un remache que ya estaba cediendo, o la parte, una esquina del fuselaje, qué sé yo, un poquito de óxido en la turbina, faltaba un poco de grasa en el tren de aterrizaje, detallitos que se van perdiendo, que llevan a grandes accidentes porque se va perdiendo el control de calidad. Bueno, pasémoslo a la vida cristiana. Ya nuestra ofrenda ya no es con la excelencia que debe ser delante de Dios. Y vamos a entrar un poco más en detalle aquí leyendo Malaquías, siempre en el capítulo 1, ahora leamos el versículo 7, donde el Señor les dice con lujo de detalles, como quien dice en buen hondureño, no se hagan, ¿verdad? No estén ahí volteándose a ver de que, ¿en qué te habremos fallado, Señor? Señor, ¿de qué estás hablando? Nosotros, no, nunca,
Y ya me parece a mí estar escuchando al Señor que le dice, no se hagan. Les voy a decir en qué me están fallando. Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y mire, y dijisteis, en que te hemos deshonrado. Y lo que contesta aquí, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Dos elementos a los cuales yo quiero llamar su atención. La primera frase es, ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo. Pan inmundo. ¿Esto qué es, hermanos? Como le dije, cuando ya la ofrenda no es de calidad, cuando ya el equipo de alabanza se relaja. Sí, esa canción no nos salió, hermanos, pero así la vamos a hacer para la gloria del Señor. Y si es para la gloria del Señor, ¿por qué no salió con más calidad? ¿Vale? Fíjese que yo recuerdo ese estribillo cuando yo era niño en las congregaciones donde yo asistía, donde se paraba alguien de repente así, espontáneamente. Voy a cantar un canto, ando un poco enfermo y yo no, a lo mejor no me la sé muy bien, pero es para la gloria del Señor. Y yo fui creciendo con ese pensamiento y digo, y si es para la gloria del Señor, ¿por qué no dar algo de mejor calidad? En lugar de, ahí como salga. ¿Verdad? ¿Nos preparamos lo suficiente cuando vamos a servir al Señor? Le pongo otro ejemplo. Yo entro a las 7 de la mañana a mi trabajo. Debo de estar entre 6:30, 6:40. Al principio, que este lugar no era muy poblado, nos levantábamos a las 6 de la mañana, ya teníamos todo listo, solo. ¿Verdad? Nos bañábamos, cambiábamos, salíamos en 30 minutos, podíamos estar en el lugar de trabajo. Después nos dimos cuenta que había más carros, que a lo mejor la calle no estaba en tan buen estado, entonces fuimos reduciendo la hora y ya nos levantábamos 15 minutos antes de las 6. Luego ampliar un poco más porque ya no llegábamos temprano, 5:30, 5:15, 5 de la mañana. Y ahorita con estas lluvias hemos tenido que salir de casa a las 5 para poder llegar a las 6:15, porque si no nos agarra el tráfico ya no llegamos. Y eso es de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque no podemos permitirnos llegar tarde al lugar de trabajo. ¿A qué horas nos levantamos el domingo para ir a la casa? Es que el domingo es el único día que puedo descansar, porque estoy cansado de toda la semana. Priorizar, hermano. Dar ofrenda de calidad. Antes podíamos estar 30, 40 minutos enamorados del Señor, platicándole, orando, cantándole. Y qué rico estar en la presencia del Señor. Ahora, a los 5, 10 minutos, Señor, voy a seguir mañana porque tengo sueño. Ya la música cristiana, no, mejor la voy a cambiar porque esta me relaja demasiado, voy a poner algo más movidón. Qué sé yo, antes a lo mejor nos deleitábamos escuchando este mensaje, de ahí pasábamos para el otro día, el otro. Y ahora cuando ya son las 11:50 el domingo, ¿será que Moisés ya va a terminar? Porque ya hace hambre y quiero almorzar. Hijo, ya se pasó de las 12 este muchacho, hombre, qué barbaridad. Poco a poco el pan va perdiendo su frescura, se va volviendo pan inmundo, dice acá, lleno de hongo. Nosotros usamos un vocablo en Honduras, decimos nacido, un pan nacido, decimos, cuando ya está recubierto de hongo. Ese es el que le presentamos al Señor, hermano, hermana.
o mantenemos nuestra ofrenda de calidad. Vuelvo al ejemplo de Abel. Buscaba lo mejor de su ganado. Y no era la primera ofrenda que presentaba. Lo mejor del ganado. Recuerdo el canto de Jesús Adrián Romero. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. De obediencia es mi mejor adoración. ¿Sí? Le damos lo mejor de nosotros al Señor. ¿Cómo puede estar a veces sucediendo sin que nos demos cuenta? Bueno, poco a poco vamos cediendo terreno y vamos permitiendo que las cosas del mundo que están alrededor nos vayan quitando, como le dije, ese primer lugar del Señor. A veces sutilmente, a veces no nos damos cuenta, a veces cuando ya caemos en razón, ya está sucediendo. Por ejemplo, si cambiamos el tiempo de estudio de la palabra del Señor o el tiempo de oración por la serie que está buenísima, por las redes sociales, por qué sé yo, las actividades con amistades, y vamos, ese tiempo que antes era para el Señor lo vamos dedicando para otras cosas, o las cosas que al principio tal vez nos ofendían, ya después como que vamos relajándonos y ya no nos afectan tanto. Hace un par de semanas, hace una semana, se celebra en el mundo secular la famosa fiesta de Halloween. Yo recuerdo pequeño, nosotros con la emoción de ir a buscar los tales confites, los tales dulces, a veces forcejeábamos con mis papás para que nos dejaran salir a la colonia. Y aunque ni siquiera teníamos el tal disfraz, pero lo que nos llamaba la atención era pedir confites, el hecho de que nos dieran confites. Y yo recuerdo cómo mis papás, bien firmes, nos decían que no. Por mucho que lloráramos, pataleáramos, renegáramos, nos enojáramos, nos resintiéramos, la respuesta era no. No sé cuántos años lo hicimos, pero sí recuerdo que la respuesta fue no. Y yo agradezco al Señor por la firmeza de mis papás. Y usted me dirá, ¿y qué tiene de malo pedir un par de confites? No, absolutamente nada, más que las caries que pueden aportar. El asunto es el participar de una celebración pagana con un tinte que va más allá incluso de la inocencia de pedir un par de dulces o de ponerse un disfraz. Y con tristeza, hermanos, observé en las redes sociales cómo amigos de la infancia o como creyentes que nos conocimos en tiempos de juventud ahora publican las fotos de sus hijos disfrazados pidiendo dulces el 31 de octubre en la fiesta de Halloween. ¿Y por qué digo esto? Mi intención no es ser cuadrado, ser retrógrada, ser arcaico, ser old fashioned. Vamos cediendo terreno. Ya lo que era malo ya no es tan malo. Escenas explícitas en televisión. Antes había censura. Antes habían horarios donde no se permitía determinadas escenas. Las películas las editaban, las
televisoras para que no pasaran. Antes eran escenas heterosexuales y uno se ponía medio incómodo. ¿Y qué pasa ahora? Ahora son escenas homosexuales. Y ahora, hermanos, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, usted las va a ver. Bueno, si las está viendo es porque no está trabajando. Pero lo que me refiero es que a cualquier hora del día están, sin restricción alguna. Hasta en programas infantiles. Tiene que estar ese contenido ahí. Y pregunto yo entonces, ¿dónde está nuestro criterio? ¿Dónde está nuestra restricción en el sentido de que si mi cuerpo es la ofrenda para Dios, si mis ojos son la ofrenda para Dios, si mi familia es la ofrenda para Dios, estoy ofreciendo yo un pan fresco, una ofrenda fresca, un pan fresco delante del altar de Dios, o es un pan echado a perder, un pan inmundo? ¿Es mi ofrenda agradable delante de Dios o es un pan inmundo? ¿Ocupa Dios el primer lugar en mi vida o voy cediendo terreno a las actividades, a las celebraciones, a las imágenes, a los audios, a todo lo que el mundo me ofrece? A veces nosotros, los que compartimos la palabra de Dios, yo no oso llamarme predicador, ni pastor, ni conferencista, ni nada de eso. Simplemente soy un mortal que le gusta compartir la palabra de Dios. Abro la palabra de Dios, leo lo que dicen los pasajes, me pongo a mí como el primero al que le tiene que llegar, y si algo le aporto a usted, gloria a Dios, ¿no? La gloria es para Dios. Pero a veces, insisto, los que compartimos la palabra del Señor podemos caer en la tentación de querer adornar demasiado el mensaje, de que a lo mejor va a ser muy pesado en esto, entonces tengo que ver cómo lo dinamizo, ¿verdad? Cómo lo hago más dinámico, cómo lo hago un poco más, si es posible, jocoso, un poco más tolerable. Entonces me voy a echar este chiste, ¿vale? Entonces voy a hacer esta broma, entonces voy a contar esta historia, entonces voy a contar esta anécdota. Ajá, y la palabra de Dios, aquí nos lo vamos a leer. Entonces Dios nos libre a los que compartimos la palabra de Dios frente a una audiencia, el hecho de que lo último que se mencione sea la palabra de Dios. A mí, en lo particular, prefiero que sea la palabra de Dios misma la que hable, como nos han enseñado ahorita en estos módulos que estamos llevando en el Instituto Bíblico, compañeros, que sea la palabra misma la que comente la palabra, que sea la palabra misma la que escudriñe la palabra, que sea la palabra misma la que nos muestre la palabra, ¿verdad? Entonces, no caer en ese peligroso hábito, ¿verdad?, de ir sustituyendo la palabra de Dios por pensamientos célebres, por frases dichas por pensadores, por, como le dije, anécdotas, historias que son bonitas. Cuando uno le encuentra las historias, uno echa su imaginación a andar, ¿verdad? Pero no se trata de eso, la palabra de Dios es directa. Así que no sustituyamos el pan fresco, el pan de calidad, por pan inmundo, por pan rancio, por pan echado a perder. Y esa es una manera en la cual podemos nosotros conservar la preeminencia, el primer lugar de Cristo, en lugar de tener un Cristo secundario. La otra frase que quiero llamar su atención, siempre ahí en el versículo 7, después de que habla ahí del pan inmundo, y dijisteis, la respuesta de los sacerdotes,
¿en qué te hemos deshonrado? Y la respuesta de Dios es, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Qué significa esto? Poniéndolo en nuestro contexto, en el contexto de nuestros días. ¿Estamos sirviendo al Señor con agrado? ¿Es agradable? El contrario de despreciable sería apreciable. ¿Apreciamos, número uno, lo que Cristo hizo por nosotros? El regalo que nos ha dado de la salvación. ¿Apreciamos la oportunidad que nos da Dios de servir en su reino? No necesariamente, hermano, tiene que ser con un puesto de autoridad. Yo ya le he comentado que a mí esa palabra simplemente no me gusta, autoridad. De hecho, yo rechazo esa palabra incluso con los mismos policías de tránsito. Cuando a mí me dicen, yo soy la autoridad, yo les digo, no, usted es un servidor. Así como dice su eslogan, servir y proteger. No dice gobernar y mandar, ¿verdad? Y a lo mejor por ahí, desde ahí andamos un poco desubicados. Nosotros creemos que el liderazgo tiene que ver con autoridad. El liderazgo tiene que ver con servicio. Nosotros somos servidores y debemos de dar gracias a Dios que nos permite servir en su reino. Y como dice la palabra, cuando hayamos concluido nuestro servicio, podamos decir, siervos inútiles somos, porque hemos hecho lo que el Señor ha mandado, lo que esperaba de nosotros. Así que ¿es apreciable para nosotros el servicio al Señor? Le dije también el domingo que a mí no me gusta usar el vocablo sacrificio, sino que esfuerzo. Servimos al Señor con esfuerzo. Sacrificio lo hizo Cristo por nosotros. Todo lo que nosotros hagamos para Cristo no representa un sacrificio, representa un esfuerzo. Así que servimos nosotros al Señor con esfuerzo, nos esforzamos por servir al Señor. Y se acuerda que le puse el ejemplo también del rey David. Mire qué lindo es el Señor que nos vuelve aquí a mostrar este ejemplo. Usted, si quiere leerlo, puede encontrarlo en segundo libro de Samuel, capítulo 24. No lo tenemos ahí en pantalla, no lo va a ver. Segundo de Samuel, capítulo 24. Nos relata la historia de el rey David buscando un lugar para adorar al Señor, porque allí se detuvo la sentencia que Dios había dado para la mortandad del pueblo. Y entonces en ese lugar dijo David, aquí yo voy a hacer un altar y voy a adorar al Señor. Y el dueño de la heredad le dijo, mi señor, tome toda la tierra que usted quiera. Mire, aquí hay madera, aquí está, yo tengo buenos animales en mi ganado, tome usted el mejor. Y mire, todo free, nada le va a costar. Y la respuesta de David, ¿cuál fue? Se la compartí el domingo. Yo no voy a ofrecer un sacrificio a Dios que no me cueste nada. Porque apreciaba la mesa del Señor, el altar del Señor. Era apreciable. David no miró con desprecio el altar del Señor. Hermanos, para que Cristo siempre esté en nosotros en el primer lugar y no en un lugar secundario, es determinante que miremos con aprecio la mesa del Señor, el servicio del Señor, que no despreciemos, que no la veamos despreciable el servicio del Señor. Ay, otra vez me toca y yo no quiero dar a clase a esos niños, ni caso me hacen. Entonces pidámosle al Señor que nos ponga otro ministerio, pero no despreciemos el servicio del Señor. Sí, de todas maneras, ahí ni van. Yo no sé qué voy a hacer. O,
Sí. Ay, hermanos, tantas excusas que podemos poner. No despreciemos el servicio del Señor. Demos gracias por la oportunidad que nos da de servir. Y sirvamos con gozo y con agrado. Sirvamos con lo que tenemos, con nuestro tiempo, con nuestro talento, dones, actitudes, incluso con nuestras finanzas. Sirvamos al Señor con nuestras finanzas. Tenemos la oportunidad en esta congregación de apoyar proyectos. Ya lo hicimos con los niños, lo haremos con el asilo de ancianos, lo haremos con los migrantes venezolanos y el Señor seguirá abriendo más oportunidades de servicio. Apoyemos con todo lo que tengamos, apreciemos el servicio al Señor. Cristo se convierte en secundario cuando nosotros priorizamos ya sea comodidad, estatus, trabajo, descanso, seres queridos, hasta la serie de televisión favorita, e incluso dejamos de asistir a la iglesia porque ese día teníamos un cumpleaños, teníamos otra cosa que hacer y no. Dejamos de ver recursos como este porque no, que en esa hora estamos cenando y esa es la hora de los sagrados alimentos. Que no sé quién se inventó ese término de sagrados alimentos, ¿verdad? Pero esa es la hora de la cena. O esa es la hora en que, qué sé yo, me relajo porque yo trabajo todo el día, entonces me voy a relajar viendo el resumen del deportivo ahí o el resumen de las noticias. No voy a estar poniendo este señor que aburrido de una vez. Entonces ponga a otro predicador menos aburrido, pero edifíquese con la palabra del Señor. Invirtamos nuestro tiempo para crecer en el Señor. No digo, hermanos, que no hay que disfrutar. Si aquí dice la palabra que aquí estamos en el mundo y que todo nos es lícito, pero también dice que no todo nos conviene. Así que no despreciemos la mesa del Señor, no despreciemos la casa del Señor, no despreciemos el servicio al Señor y no despreciemos a la familia del Señor. Quiero invitarle a que leamos Juan capítulo 1, versículo 10. Este versículo nos presenta a Jesús como el ungido de Dios y como la preeminencia de todo lo que existe. Juan 1:10 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mire el estatus con el que él presenta la palabra de Dios, el evangelista Juan, a Jesús. El mundo fue por él hecho. El creador del mundo vino a visitar su creación. ¿Y cuál es la actitud de la creación? No le conoció. Actuamos nosotros algunas veces de esta manera, como que no conociésemos a Jesús. ¿Cómo cree? Yo jamás haría eso, de negar a Jesús, así como lo negó Pedro. Pues tal vez no verbalmente, pero puede ser que con nuestras actitudes sí. ¿Cómo? Bueno, simplemente no nos comportamos como hijos de Dios. ¿Verdad? Nuestras actitudes distan mucho de que realmente seamos cristianos, que conozcamos a Cristo, que tengamos una relación con Él. Entonces, para que Cristo sea el primer lugar y no secundario, es necesario que le conozcamos, que seamos verdaderos cristianos, que actuemos en base a lo que creemos, a lo que conocemos. Qué triste es ver carros con stickers: yo soy de Cristo. Pero el conductor lo que menos tiene es ser propiedad de Cristo, lo que menos tiene es de cristiano.
mejor no le ponga sticker, hermano, porque se está dando mal color, como decimos en buen hondureño. Una manera más de las cuales podemos nosotros mantener a Cristo en el primer lugar y no como quien lo baja del podio ahí ¿ha visto las premiaciones de los Juegos Olímpicos o de cualquier otra competencia? Hay primero, segundo y tercer lugar. A veces nosotros actuamos como que quítate Cristo del primer lugar, ¿verdad? Mire, así como Brunito se subió en el primer lugar, está en lo más alto. Cristo quiere estar en el primer lugar, ese es su lugar, el primer lugar. ¿De qué manera podemos entonces mantener a Cristo en el primer lugar? Buscando siempre las cosas de arriba. Buscando siempre las cosas de arriba. Vamos a leer siempre en Colosenses, que es de donde sacamos el desafío del mes de noviembre, capítulo 3, los primeros 2 versículos. Colosenses 3, 1, 2. Dice Pablo a los colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Y de qué está hablando Pablo aquí? Literalmente, hermanos, donde uno pone los ojos es donde está su atención, ¿correcto? Yo estoy viendo esta cámara ahorita, estoy poniendo mi atención allí. Si usted se toma la molestia de ver la pantalla en este momento, me va a estar viendo a mí hablándole. Donde usted pone su vista, ahí va a estar su atención. ¿Sí? De eso es lo que está hablando Pablo aquí. Buscad las cosas de arriba, las cosas espirituales, las cosas que no perecen, las cosas que no se van a quedar aquí cuando muramos. Lo asocio con otro pasaje que dice: no os hagáis tesoros en la tierra, palabras de Jesús, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino que haceos tesoros en el cielo, porque allá no va a suceder nada de eso, ni la polilla, ni el orín, ni los ladrones. Y entonces, ¿por qué nosotros actuamos exactamente al revés? Y nos afanamos por hacer acá, y nos afanamos porque la cuenta esté con más dígitos, y nos afanamos porque la casa tenga más ornamento, y nos afanamos porque el vehículo sea de un modelo más reciente, y nos afanamos porque nuestros hijos vayan a una escuela más prestigiosa o a una universidad de mejor estatus, para que tengan más oportunidades en la vida. Y como lo he dicho otras veces, ninguna de estas cosas está mal. El problema es dónde está el enfoque, dónde ponemos la vista, qué es lo que buscamos. Donde está nuestra vista, ahí va a estar nuestro enfoque, ahí va a estar nuestra prioridad. ¿Por qué no mirar a Cristo? Para que ese sea nuestro enfoque, nuestra prioridad, nuestro primer lugar. Miremos las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Qué pasó con Simón Pedro cuando pidió caminar sobre las aguas? Bajó de la barca, estaba enfocado en Cristo. Efectivamente estaba caminando sobre el agua. De repente perdió el enfoque, vio las olas, escuchó el viento. A lo mejor no vio nada más porque estaba oscuro. Ya no pudo enfocarse donde estaba Cristo. Le entró el pánico y se hundió. Hermanos, si nuestra vista está puesta en Cristo Jesús, en las cosas de arriba, las cosas de aquí de la tierra no nos van a afectar tanto. ¿Por qué nos afecta entonces cuando nos dicen probablemente hay un recorte de personal?
Así que ya sentimos nosotros que somos nosotros los que nos van a despachar. Yo no le estoy diciendo que sea todo peace and love, ¿verdad? Como los hippies, que solo amor y pasto, y que no importa lo que pase alrededor. Pero si nuestra vista está puesta en Dios, lo que está pasando alrededor no nos va a quitar la paz, no nos va a afectar, ¿verdad? Si nuestra vista está puesta en Cristo Jesús, entonces el que se desplome la bolsa, el que suba el galón de combustible, el que, qué sé yo, le suban a la colegiatura, no me va a quitar la paz, porque yo sé a quién he creído y yo sé de quién estoy dependiendo. Así que busquemos las cosas de arriba. Ya para ir cerrando, un tip, un consejo más, una manera más en la cual podemos mantener a Cristo en primer lugar en nuestra vida, es obedeciéndole. Mire, voy a leer, y usted conmigo, Ageo, ese sí lo tenemos, Ageo capítulo 1, versículos 5 al 11, va a aparecer ahí en pantalla, son 6 versículos, un poco extenso, pero como le dije, me encanta que la palabra sea la que explique la palabra. Mire lo que dice Ageo 1, 5 al 11. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos. Nos ponemos en contexto. El pueblo venía saliendo de la invasión, de la cautividad, regresaron a la tierra y se preocuparon tanto porque no tenemos ni un techo, construyamos nuestra casita, no tenemos que comer, volvamos a sembrar, qué sé yo, no hay ni una escuela para que vayan los hijos, veamos cómo les enseñamos. Se empezaron a afanar tanto en el asunto del diario vivir, en lo terrenal, que se desenfocaron. Mire lo que dice el Señor acá. Dejaron descuidado por completo la reconstrucción del templo. Y usted me dirá, pero Dios no necesita un templo porque Dios no habita en templos hechos de manos. El mismo Dios lo dice así. Así es. Entonces, ¿cuál era el asunto acá? El asunto se llama obediencia. La orden de Dios había sido que reedificaran el templo, no que se enfocaran en su vida cotidiana. ¿Y por qué, hermanos? Porque está relacionado con lo que le había dicho anteriormente, tener la vista hacia arriba. El estar enfocado en las cosas de Dios nos va a permitir estar en más comunión con Él, en una mejor comunión con Él. Y por lo tanto, no estaremos tan absorbidos con lo que pasa alrededor. Y mire cuál era el resultado de que ellos estuvieran en tal afán y haber descuidado la casa de Dios. Echan el grano en saco roto. La sequía no permite que haya fruto, hay un escaso fruto. Dice aquí, encerráis, dice, buscáis mucho, halláis poco, y encerráis en casa.
y se va de un soplo. ¿No nos pasa muchas veces eso a nosotros? Que lo poquito que ganamos se nos va como nada. Trabajamos mucho, ganamos poco y se hace nada. ¿No será que estamos muy enfocados en lo terrenal? ¿No será que hemos descuidado la honra hacia Dios? ¿No será que hemos descuidado el primer lugar que Dios nos está pidiendo? Que Cristo Jesús sea el primero en nosotros. Y otra vez le repito el pasaje que sabemos todos de memoria: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que había detallado antes os vendrán por añadidura. El problema de la tribu de Judá o del remanente de Israel es que tenía las prioridades cambiadas, las tenía confundidas. Trabajo, familia, estudios, vida social, economía. No permitamos que ninguna de estas cosas nos robe la bendición de que la bendición de Dios mismo, valga la redundancia, esté sobre nosotros. ¿Qué es lo que preferimos? ¿El agrado del mundo, las cosas que están en el mundo, o la bendición de Dios? Pongámoslo en balanza. Decidamos poner a Dios en primer lugar y a Cristo en primer lugar. Para cerrar, cerremos leyendo el pasaje de Colosenses, siempre en capítulo 1, ahora versículos 17 y 18, para que nunca nos olvidemos de cuál es el verdadero lugar de Cristo en nuestra vida. Dice Colosenses 1, 17 y 18, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. No hace falta más explicaciones. Él es antes de todas las cosas. Él es el que mantiene, sostiene todo. Él es el que, por su misericordia, este planeta no colapsa con otro, se mantiene en la órbita que tiene que estar, no le viene un meteorito y lo destruye. Sostiene todas las cosas. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. No hay más cabeza. Nosotros somos servidores. Solo a Él es la gloria, como comentábamos el domingo. Él es el principio, no hay nada antes que Él. Él es el primogénito de entre los muertos. Es el único que resucitó por su poder, para que en todo Él ocupe el primer lugar. Meditemos en esto. Que el Señor nos revele si es que hemos ido desplazando a Cristo del primer lugar. Y busquemos, como decía el salmista, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Clamemos al Señor en esta noche. Pidamos que Él esté siempre en primer lugar en nuestras vidas. Acompáñame a orar. Padre, qué linda es tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has mostrado a través de ella el lugar que te corresponde a ti, Señor. El primer lugar. Eres el primer lugar en el universo. Eres el primer lugar
en resurrección de los muertos, eres la cabeza de la iglesia y tú demandas el primer lugar en mi vida. Señor, yo te pido perdón si con mis actitudes, con mi falta de fe, yo no te he dado a ti el primer lugar. Yo te pido perdón si me he desenfocado y mi mente, mi visión está en las cosas de esta tierra antes que estar viendo las cosas de arriba. Yo te pido perdón si te he dado un pan rancio, Señor, como ofrenda, si mi ofrenda no ha sido el pan fresco, si mi ofrenda no ha sido de calidad. Yo te pido perdón, Señor, si he menospreciado tu servicio. El altar donde te sirvo tiene que ser un lugar santo. Ayúdame, Señor, a enfocarme en lo que realmente es importante. Poner mi vista en ti, buscar primeramente tu reino. Y tú eres tan lindo que vas a bendecirme con lo demás. Gracias, Padre. Bendice cada uno de mis hermanos y hermanas, a toda persona que ha escuchado esta palabra y la ha recibido, Señor, que la pongamos en práctica. Y que realmente tú seas el centro de mi vida, el centro de todo, sé Jesús. Gracias. En tu nombre, Jesús, lo pedimos. Amén. Hermanos, ha sido para mí un gozo compartir siempre la palabra del Señor. Recuerda, esta es la segunda entrega de 9. Yo le invito a que esté pendiente de las próximas entregas, donde seguiremos aprendiendo más del Cristo de Dios. Y por supuesto, cordialmente invitado a todos nuestros recursos. Usted los conoce. Si necesita más información, comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales. Déjenos un mensaje y nosotros con mucho gusto nos vamos a estar comunicando con usted. Si no, le invitamos a que nos visite este domingo a las 10:30 en las instalaciones de ASJ en Villa Universitaria. Ahí estamos adorando al Señor y aprendiendo más de su palabra. Yo deseo y oro para que cada uno de nosotros siempre tenga al Señor en primer lugar. Dios le bendiga.